Bueno, bienvenidos a un video más, una clase más. En este video, en esta clase, vamos a mirar lo que son inecuaciones cuadráticas. Pero para entender un poquito mejor qué es una inecuación cuadrática, vamos a recordar qué es una ecuación cuadrática. Y recordemos que una ecuación cuadrática es aquella que después de haberla simplificado, el exponente más grande de la variable es 2. Y hay una forma general, una expresión general para una ecuación cuadrática, que es ax cuadrado más bx más c igual a 0, contando con estos términos, un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. Esta sería la forma general de una ecuación cuadrática completa. Bien, si esta es la expresión de una ecuación cuadrática, la expresión para una inecuación cuadrática sería con un símbolo de desigualdad. El símbolo que le relacione sería un símbolo de desigualdad, que puede ser cualquiera de los que hemos visto. Mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, y diferente de. Bien, ¿cuál es el procedimiento para solucionar inecuaciones cuadráticas, este tipo de desigualdades? Para poder solucionar una inecuación cuadrática, nosotros tenemos que saber cómo solucionar una ecuación cuadrática. Si de pronto alguien está olvidado respecto a cómo solucionar ecuaciones cuadráticas, en la descripción de este video dejaré algunos enlaces con algunas clases donde explico un poco cómo solucionar ecuaciones cuadráticas. Bien, para solucionar ecuaciones cuadráticas, nosotros hemos determinado algunos pasos para solucionar algunos métodos por medio de factorización, que va a ser indispensable para trabajar inecuaciones cuadráticas. Vamos a trabajar estos problemas a partir de ejemplos. Ejemplos que nosotros vamos a encontrar en la guía. En el apartado de inecuaciones cuadráticas hay un primer ejemplo que nosotros lo tenemos descrito, que es x cuadrado más 7x tiene que ser mayor o igual que menos 10. Bien. Vamos a determinar alguna serie de pasos para la solución de este tipo de ecuaciones. El primer paso va a ser llevar la desigualdad a una expresión en término que esté relacionada con 0. Es decir, que la desigualdad esté relacionada con 0. Para lo cual nosotros vamos a pasar todos los elementos de la desigualdad a un solo lado de la desigualdad, ya sea al lado izquierdo o al lado derecho, no importa. En este caso, lo más sencillo sería pasar este menos 10, que estaría restando o estaría negativo, lo pasaríamos positivo o a sumar. Entonces nosotros diríamos que la nueva expresión sería x cuadrado más 7x más 10 tiene que ser mayor o igual que 0. Como no me quedan elementos, sería únicamente el 0. ¿Cuál es la ventaja que a mí me brinda trabajar expresiones a partir de este valor de 0? La ventaja que a mí me da es que yo puedo saber si el valor es positivo o negativo directamente. Si a mí me está diciendo que el valor tiene que ser, la expresión tiene que ser mayor que 0, me está diciendo que tiene que ser positivo, va hacia la derecha, tiene que ser positivo. Pero si a mí me dice que la expresión tiene que ser menor que 0, me está diciendo que la expresión tiene que ser negativa. Entonces yo puedo a partir de esta información buscar soluciones no a partir de un valor, sino a partir de esta situación respecto a 0. Entonces yo buscaría no soluciones respecto a un valor, sino soluciones ya sean positivas o ya sean negativas. Y este símbolo de mayor o mayor o igual, lo único que va a intervenir es que si el elemento encontrado es un elemento crítico, hace parte o no hace parte de la solución del conjunto. Recuerden que hay una simbología y dependiendo de la simbología nosotros podemos determinar si el elemento está incluido o no está incluido en la solución. Si tienen alguna inquietud pueden dirigirse al video anterior, dejaré también en la descripción el enlace del video anterior donde se explica la simbología, aparte de generalidades de desigualdades e inecuaciones lineales. Bueno, continuamos con nuestra clase. El primer paso nosotros habíamos dicho que es llevar la expresión en referencia a 0. Para determinar de una manera más sencilla la solución. El segundo paso va a ser factorizar. Si es posible, siempre y cuando sea posible factorizar. Estos casos de factorización son métodos de resolución de ecuaciones cuadráticas. Entonces, nuevamente, los invito a mirar el video si de pronto tienen alguna debilidad o necesitan reforzar este apartado de factorización. Bueno,
Vamos a factorizar esta expresión. Al realizar la factorización, yo utilizaría el caso donde el índice del coeficiente cuadrático, el valor del coeficiente cuadrático es 1, el valor de a es 1, y yo haría la factorización directamente y busco un par de elementos que al multiplicarse me den menos 10, pero al sumarse me den más 7. Paso un poquito rápido esta parte porque esta explicación de la factorización está en los videos de solución de ecuaciones cuadráticas. De pronto los invito a que lo miren si de pronto quieren reforzar o recordar un poquito esa parte. Bueno, ese par de números que al multiplicarse me den 10, pero al sumarse me den 7 sería el 5 y sería el 2. Si ustedes se dan cuenta, tengo dos nuevas expresiones, x más 2 y x más 5, que se están multiplicando para cumplir esta condición. Pero lo que yo voy a hacer es trabajar esas condiciones de manera individual. Y a partir de las secciones que yo obtenga en cada una de las soluciones de manera individual, yo voy a obtener mi solución general. Entonces, voy a interpretar a relacionar cada una de esas expresiones con el resultado de mi inecuación cuadrática. Es decir, voy a obtener dos expresiones. La primera de ellas, que x más 2 sea mayor o igual a 0, y la otra expresión, que x más 5 sea mayor o igual a 0. ¿Cierto? Los estoy trabajando como expresiones individuales. Y lo que voy a hacer es, a partir de cada una de las expresiones individuales de la factorización, encontrar una solución para cada situación. Entonces voy al primer caso y me está diciendo que x tiene que ser mayor o igual, este 2 lo pasaría a restar, a menos 2. Y en el caso de acá me estaría diciendo que x tiene que ser mayor o igual que menos 5. Igualmente, pasándolo a restar. ¿Cómo hago yo para encontrar la solución de esta inecuación cuadrática? Entonces miren lo siguiente. Perdón el pulso. Bien. Del primer caso de la factorización yo obtengo que x tiene que ser mayor o igual que menos 2, y del otro caso yo obtengo que x tiene que ser mayor o igual que menos 5. Entonces lo que me está diciendo, o lo que yo tengo que buscar, es una expresión que al multiplicar estas dos condiciones me dé a mí positivo. Bueno, la primera condición, vamos con ella. Me está diciendo que el valor de x tiene que ser mayor o igual a menos 2 para cumplir la condición de que sea positivo. Es decir, que del menos 2 en adelante va a ser positivo, y del menos 2 hacia atrás va a ser negativo. ¿Listo? Bien. Tenemos la primera condición. Y la otra condición es que x tiene que ser mayor que menos 5. Es decir, que a partir del menos 5, la solución es positiva, es válida. Y antes de menos 5 va a ser negativa. Y a mí se me forman tres secciones. Y yo voy a buscar las secciones que cumplan la condición de la desigualdad. Y miren que la condición de la desigualdad es que tiene que ser mayor o igual que 0. Es decir, que tiene que ser positivo o 0. Tiene que ser positivo o 0, o incluido el 0. Tiene que ser positivo. Entonces lo que yo voy a buscar en el diagrama que estoy haciendo son las soluciones positivas de cada una de estas secciones. ¿Y cómo las obtengo? Multiplicando los signos de cada una de estas secciones. En el primer caso, si multiplico menos por menos, me va a dar a mí más. En el segundo caso, si multiplico más por menos, me va a dar menos. Y en el tercer caso, si multiplico más por más, más. ¿Por qué hago directamente una multiplicación de signos? Porque acá estoy multiplicando las expresiones. Entonces no importa el valor numérico. A mí me dice que tiene que ser mayor que 0, tiene que ser positivo. Igualmente acá, entonces, no importa el valor numérico, sino a mí lo que me interesa es que sean positivos o negativos. Yo creo que aquí ya queda clara cuál sería la solución, que serían estas dos secciones. Esta sección que es positiva y esta sección que es positiva. Es decir, la solución de este ejercicio sería los intervalos desde menos infinito hasta menos 5, con corchete por el valor que está incluido, ¿cierto? Esto me significa mi inclusión. Y el otro intervalo sería desde menos 2 hasta infinito, igualmente incluido. ¿Listo? Hay situaciones
donde no es posible factorizar la expresión. No es posible factorizar la expresión. Entonces, en esos casos, donde no sea posible factorizar la expresión, nosotros tenemos que validar la expresión y demostrar si es positiva o es negativa. Ya explico un poco mejor con un ejemplo. Por ejemplo, podemos trabajar la expresión menos x cuadrado más 4x menos 7 menor que 0. En esta situación, esta expresión no es posible solucionar o factorizar, perdón, esta expresión. Y nosotros lo podemos demostrar encontrando la solución de esta expresión cuadrática, trabajándola como ecuación. Y para solucionar esta ecuación cuadrática vamos a utilizar la fórmula general, que es x es menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, que a mí me permite encontrar la solución de cualquier ecuación cuadrática. ¿Cuál es la situación en este tipo de problemas? Como estamos trabajando soluciones en intervalos sobre una recta real, a mí me interesan únicamente los valores reales que cumplan la condición. Miren lo que ocurre si nosotros solucionamos esta ecuación a partir de la solución o la fórmula general de la solución de ecuaciones cuadráticas. Respecto a esta ecuación, a valdría menos 1, b equivale a 4 y c equivale a menos 7. Si de pronto quieren reforzar esta parte, en los enlaces también está una explicación breve de esta fórmula. Bien, entonces reemplazando los valores, siempre que reemplacen, por favor, entre paréntesis, vamos a obtener la siguiente expresión. Menos 4 raíz de 4 al cuadrado, menos 4ac, es decir, menos 4 por menos 1 por menos 7, sobre 2a, 2 por menos 1. Bien, x haciendo las operaciones va a ser igual a menos 4, más o menos raíz de 4 al cuadrado 16, esta parte de aquí. Menos por menos por menos, a mí me va a dar menos, 4 por 1 por 7 me va a dar 28. Bien, y por último el denominador, 2 por menos 1 sería menos 2. X va a ser igual a menos 4. Hago este procedimiento simplemente para demostrar lo siguiente. La resta me daría menos 12. Me da la raíz, en esta sección me da la raíz par de un número negativo. Y esto cumple con el criterio de números imaginarios. Y por acá tengo una parte real que se estaría sumando a esta parte imaginaria, por lo cual la solución de esta ecuación cuadrática, trabajándola como ecuación, sería un valor complejo. Es decir, se sale de mi rango de los números reales. Cuando tenemos este tipo de situaciones, lo que nosotros haríamos es validar la expresión y demostrar si es positiva o es negativa. Y la particularidad que tienen estas expresiones que no son posibles factorizar o no es posible encontrar la solución, o la solución, mejor dicho, la solución no hace parte del conjunto de los reales, la particularidad que tiene es que todos los valores van a ser ya sea positivos o ya sea negativos. Copiamos la expresión nuevamente acá, que sería x cuadrado menos x cuadrado, perdón, más 4x menos 7 tiene que ser menor que 0. Bien, no es posible factorizarla, la solución no estaría en el conjunto de los números reales, por lo cual lo que yo voy a hacer es verificar si esta expresión x cuadrado más 4x menos 7 es positiva o es negativa. ¿Y cómo lo hago? Simplemente evaluando la expresión con cualquier valor real de x. Usted le asigna cualquier valor a x y tiene que cumplirse que siempre el resultado sea positivo o siempre sea negativo. Veamos en este caso qué obtenemos. Vamos a tomar dos situaciones, la primera como x igual a 1 y la otra como x igual a menos 2. Bien, aquí me falta un signo menos. Bien, esta potencia, este exponente 2, únicamente está afectando al valor de x. Si esto estuviera entre paréntesis, también estaría afectando al signo. No es así, entonces únicamente estaría afectando al valor de x. Y voy a hacer los reemplazos para cada uno de los casos. Lo voy a hacer con un color diferente para mirar los valores que obtenemos. En el primer caso obtendría menos
1 al cuadrado más 4 por 1 menos 7, es decir, menos 1 más 4 menos 7, que el resultado al hacer esta suma nos daría menos 4. Vamos con el segundo caso, con x igual a menos 2. Haría el reemplazo igualmente respecto a esta expresión. Sería menos 2 al cuadrado más 4 por menos 2 por, menos 7. En este caso, menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2 sería 4. Pero como se está poniendo este signo menos, también hay que multiplicarlo. Me quedaría menos por más 4, me quedaría menos 4. Más 4 por menos 2, me daría menos 8, menos 7. Al hacer la operación esto me daría menos 19. Y con cualquier valor real de x, ustedes pueden hacer la demostración, con cualquier valor, la prueba, con cualquier valor real de x, esta expresión siempre va a ser negativa. Es decir, que la condición que me están colocando en el problema, que x menos 2, que menos x al cuadrado más 4x menos 7 tiene que ser menor que 0, es verdadera. Es menor que 0, miren, todos son negativos. Y al ser verdadera, yo diría que la solución para este caso serían todos los reales. Esa es mi solución. Todos los reales. En el caso de que sea verdadera. Pero en el caso de que la expresión sea falsa, es decir, supongamos aquí que a nosotros nos hubiera dicho que este valor no es menor que 0, sino que es mayor que 0, obviamente iba a ser falsa, porque todos los valores nosotros demostramos que iban a ser negativos. En caso de que la expresión sea falsa, la solución sería un conjunto vacío. En el caso de que la expresión sea falsa. Pero en este caso nosotros teníamos que la expresión es verdadera. Entonces son todos los valores reales. Eso pasa en situaciones donde las soluciones no son reales, sino que son valores complejos, como nosotros lo demostramos en este caso. Cuando el valor es complejo, quiere decir que la expresión va a ser siempre positiva o siempre negativa. Y si la expresión que a nosotros nos dan es verdadera, quiere decir que todos los valores de la solución son reales. Perdón, todos los valores reales hacen parte de la solución. Pero si es falsa, quiere decir que la solución es el conjunto vacío. Bueno. Vamos a trabajar un ejemplo más de la guía cuando intervienen más elementos o más binomios en el problema, en el ejercicio. Supongamos este problema que sería x más 2 por 3 menos x sobre x más 1 por x cuadrado más 1. Esto tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, miren que el primer paso, que sería llevar a la expresión en respecto a 0, ya está. Miren, ya lo tenemos. Y lo que me está diciendo es que toda esta expresión tiene que ser mayor o igual que 0. Es decir, que toda esta expresión tiene que ser mayor que 0, positiva. Bien, para ello, lo que hacemos nosotros, el segundo paso que nosotros tendríamos que hacer es factorizar. Pero si ustedes se dan cuenta, ya está factorizado, ya está cada uno en sus binomios, en sus respectivos binomios. Entonces lo que vamos a proceder ya es el tercer paso, que es validar cada una de estas expresiones con este mismo símbolo de desigualdad. Se tiene que conservar este mismo símbolo de desigualdad. Y vamos a reunir las soluciones de las condiciones y vamos a hacer un diagrama muy parecido a este estilo para determinar cuál es la solución del problema. Bien, tenemos 4 expresiones y vamos a sacar de cada una de las expresiones las soluciones como si fueran únicamente bajo esta condición. Entonces, en el primer caso sería, pongámoslo como el caso 1, que sería que x más 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Es decir que x al despejar tiene que ser mayor o igual que menos 2. Tenemos el primer caso. Vamos con el caso 2, coloquémoslo con otro color. Vamos con el caso 2. El caso 2 tendríamos en cuenta esta expresión que a mí me dice que 3 menos x tiene que ser mayor o igual que 0. Pilas a esta expresión.
Lo que yo voy a hacer es este 3 que está positivo, lo pasaría al otro lado como negativo, me quedaría como menos x tiene que ser mayor o igual que menos 3. Pero a mí lo que me interesa es despejar x, para lo cual este valor que me está acompañando aquí, que ustedes saben que no se lo coloca, pero siempre hay un 1, cuando no hay un coeficiente, usted sabe que hay ese 1, lo que voy a hacer es pasar a dividir ese menos 1, para que me quede el valor de x sin ese signo menos. Entonces yo lo que voy a hacer es x va a ser igual, o va a estar relacionado como menos 3 sobre menos 1, pero aquí estoy rompiendo el criterio de que estoy pasando a dividir un número negativo, y al pasar a multiplicar o a dividir un número negativo, recuerden, que eso lo miramos en desigualdades, el símbolo se invierte, entonces ya no va a ser mayor o igual, sino que va a ser menor o igual, y lo que me está diciendo es que x tiene que ser menor o igual que esta operación, a mí me va a dar menos por menos más 3. Tengo el segundo caso. Vamos con el caso 3. El caso 3 sería esta expresión, x más 1. X más 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Recuerden que conservamos esta misma simbología. Por lo cual, x tiene que ser mayor o igual que menos 1. Este más 1 que está sumando lo pasaría a restar. Y tengo la solución de mi tercer caso, caso 3. Y vamos con el caso 4. Y el caso 4 me está diciendo a mí que x cuadrado más 1 tendría que ser mayor o igual que 0. Voy a despejar x de esta expresión. X cuadrado sería mayor o igual que menos 1, ¿cierto? Pasaría a restar. Y por último, x tiene que ser mayor o igual, la potencia la paso a raíz, como raíz de menos 1. ¿Qué pasó aquí? La solución es imaginaria, es decir, no está en el conjunto de los reales, por lo cual yo esta expresión, x cuadrada menos 1, tengo que evaluar y mirar si siempre va a ser positiva o siempre va a ser negativa. ¿Y cómo lo hago? Evaluando esta expresión con los valores que ustedes quieran, que ustedes determinen. Yo lo voy a hacer con menos 2 y con 1, para no hacerlo tan largo. La expresión es x cuadrado más 1. Hagámoslo con menos 2. Sería menos 2 al cuadrado más 1. Menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2 nos daría más 4. Más 1, es decir, 5. Positivo. Y lo hacemos con este valor simplemente para comprobar. X cuadrado más 1, pero lo voy a reemplazar ahora con 1, sería 1 al cuadrado. 1 al cuadrado que es 1, más 1 sería 2. Y ustedes pueden comprobar con cualquier valor que esta expresión, x cuadrado más 1, siempre va a ser positiva. Siempre va a ser positiva. Entonces voy a llevar mis soluciones a un plano cartesiano y a determinar cuál es la solución final de mi problema. Bueno. ¿Cuántos puntos críticos tengo? Tengo el menos 2, tengo el 3 y tengo el menos 1. Los voy a ubicar. El menos 2, el menos 1 y el 3. En este orden, conservando el orden de la recta numérica. Bueno, el 0 estaría por esa posición aproximadamente. Bien, la primera condición me dice que x tiene que ser mayor que menos 2. Es decir, que los valores mayores que menos 2 son para mí los valores positivos. Para el primer caso, cumple la condición. Los que cumplen la condición serían positivos y los que no cumplen la condición serían negativos. Ahí tenemos el caso 1. El caso 2. El caso 2 me dice a mí que x tiene que ser menor o igual que 3. Es decir, que los valores menores o iguales que 3 van a ser positivos y los valores mayores que 3 van a ser negativos. Entonces me ubico en el 3. Recordemos la condición. Los menores cumplen la condición, van a ser positivos. Y los mayores que no cumplen la condición van a ser negativos. Bien, vamos con el caso 3. El caso 3 me dice a mí que x tiene que ser mayor o igual que menos 1.
Es decir, que los que cumplen la condición van a ser positivos y los que no cumplen van a ser negativos. ¿Qué elementos cumplen la condición? Aquellos que sean mayores o iguales que menos 1. Es decir, a partir del menos 1, los que cumplen positivos y los que no cumplen negativos. Bien. Y por último, la cuarta condición, y nosotros habíamos dicho que en la cuarta condición todos los valores son positivos. Entonces la cuarta condición es que todos son positivos. Bien. A mí se me marcan algunas... Bueno, continuamos, les pido disculpas. He resumido los casos que tengo o que había determinado a partir del ejercicio, que son estos 4. Y como habíamos definido, teníamos estas secciones a partir de la misma recta numérica. A mí se van a marcar diferentes zonas, dependiendo de los puntos críticos que tenga en mi ejercicio, en la solución de mi recta numérica, que están determinados por los puntos que yo he establecido como mis casos, en este caso mis casos críticos, el 1, el 2 y el 3. El 4 no hay necesidad porque todos son positivos. Bueno, cada una de estas secciones va a cumplir con, o va a tener un signo diferente, dependiendo de los signos que cumpla cada una de las condiciones. Por ejemplo, este primer intervalo, esta primera sección, tengo menos, más, menos y más. Miren, menos, más, menos y más. Y voy a multiplicar esos signos. Y ese va a ser el signo de mi intervalo. Entonces, al multiplicar más por menos, por más, por menos, el intervalo va a ser positivo. ¿Cierto? Pueden hacer la multiplicación signo por signo. Más por menos, menos. Menos por más, menos. Y menos por menos, más. Y así lo hacemos con cada una de estas secciones. La segunda sección, tengo más, menos, más y más. Al multiplicar los signos voy a obtener un signo menos. En la tercera sección, al multiplicar todos son positivos, me va a dar un signo más. Y en la última sección, tengo más, más, menos, más. Al multiplicar signos me va a dar negativo. La expresión que nosotros teníamos en un comienzo de este ejercicio era la siguiente. Era x más 2 por 3 menos x sobre x más 1 por x cuadrado más 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Es decir, la expresión me está diciendo que tiene que ser mayor o igual que 0, tiene que ser positiva. Y yo ya sé en qué secciones mi solución es positiva. Y al hacer estas condiciones individuales y a multiplicar las condiciones, los signos de las condiciones, yo puedo saber qué signo va a tener toda esta expresión. Porque son binomios que se están multiplicando y dividiendo. Es decir, cumple con el criterio de la multiplicación de signos. Entonces, ¿cuál va a ser mi solución? Va a ser el primer intervalo o los intervalos que salieron positivos, que son positivos. El primero de ellos sería desde menos infinito hasta menos 2. El menos 2 incluido, sí, por este símbolo, ¿cierto? Eso me indica mi inclusión. El menos 2 incluido. Y el otro intervalo solución sería desde menos 1 hasta 3. Desde menos 1 hasta 3. Los dos valores incluidos. Estos dos intervalos son la solución de mi problema. Esta es la solución. Entonces, le repito el procedimiento. El procedimiento es primero llevar la expresión en relación con 0 para determinar si es positivo o negativo. Después factorizar y cada uno de los elementos que se factorizó llevarlo a la condición de desigualdad y a partir de ahí evaluar qué elementos cumplen la condición y qué elementos no cumplen la condición. Los que cumplen la condición siempre van con signos positivos, como en este caso, y los que no cumplen la condición con signo negativo. Y por último, cuando ya se tengan todos los casos, todos los elementos determinados, se hace una multiplicación de signos. Y respecto a la condición inicial, se busca qué elementos cumplen esa condición. Este procedimiento en realidad no es muy complicado, puede ser un poco confuso por todos los casos que pueden llegarse a dar y todos los elementos que se pueden tener en cuenta. Pero si ustedes se dan cuenta, es la solución de ecuaciones lineales.
simplemente de inecuaciones lineales, es la solución de inecuaciones lineales, incluyendo este apartado de factorización. Bueno, para que ustedes repasen estos problemas, estos ejercicios. Un primer ejercicio, un primer problema, que sería x cuadrado menos 6x más 8 mayor que 0. Y el otro problema, 7x cuadrado más 21x menos 28 tiene que ser menor que 0. Si desean pueden parar un momento el video antes de que les entregue las soluciones. Bueno, la solución para el primer caso, la solución sería desde menos infinito hasta 2 y desde 4 hasta infinito. Y la solución para el segundo ejercicio sería desde menos 4 hasta 1. Bueno muchachos, muchas gracias por mirar este video. Nos miramos en una próxima oportunidad. Que estén bien. Hasta luego.